Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 después de los entrenamientos libres, que tenéis todos los resúmenes de lo que ha ocurrido, especialmente en los libres 1, porque en los libres 2 ha ocurrido más bien poco, todo el día de hoy. Y tenemos que contaros muchas cosas que están ocurriendo en el paddock de la Fórmula 1, así que todo lo que os vamos a contar estará detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar alguna parte y pasar directamente a tu momento de elección. Vamos a dar comienzo después de lo que hemos podido ir viendo en el día de hoy. Os tenemos que contar varias cosas y vamos a dar comienzo por el equipo Aston Martin, que vamos a comenzar por la oficialización de las mejoras que ha traído Aston Martin. Este es el documento de la FIA que ya sabemos que recogen todos los viernes con las actualizaciones que traen. Por cierto, en el Aston Martin han salido dos, ha salido uno con 4 y luego este con 6, que introduce dos actualizaciones que no llevaba en primera instancia en este documento, que son tanto la de la tapa motor como el ala viga, que ya os habíamos enseñado ayer con imágenes que la habían traído. La confirmación de las mejoras en el suelo, han traído mejoras en el cuerpo, en el cuerpo del suelo, básicamente en los laterales y también en las entradas de refrigeración. Los floor fences es esa entrada que podemos llegar a ver, es también bastante visual si vemos una imagen frontal. Eso es lo que ha traído nuevo Aston Martin. Además se le suma un difusor nuevo, que es lo que ayer no llegamos a ver con demasiada exactitud, y también la tapa motor y el ala viga. Para que veáis esta imagen, aquí es donde habrían introducido estas actualizaciones. Esta es el ala viga, aquí estaría el difusor, luego esto es la parte, el suelo lateral, que es justo estas partes de aquí. Aquí es donde os digo yo que están los floor fences que nos comenta el documento de la FIA, y luego el cuerpo del suelo, que es la mejora más importante que ha introducido Aston Martin este fin de semana. Muchas de ellas ya os las hayamos contado, no incluye, que es muy curioso, los pontones, quizá no es demasiado grande como para comentárselo, pero esto es lo que ha traído el equipo Aston Martin, y hoy hemos sabido que la traía solo uno de sus dos pilotos. Tranquilidad en este sentido, si no has visto los anteriores vídeos que ya os lo hemos contado, en libres 3, es decir, ya a partir de mañana, Alonso va a llevar ya las actualizaciones. ¿Esto por qué lo han realizado? Bueno, esto es algo habitual que realizan muchos equipos. Aston Martin no lo había estado haciendo hasta ahora, que era algo que ellos ya post temporada 2023 consideraron como un error y que dejarían hacer. Esto ya os lo habíamos contado aquí en el canal. Si habéis estado viendo los vídeos de diciembre y enero, os lo contamos, que en Aston Martin ya habían comunicado que llevarían a cabo esta estrategia y será lo que se haga a lo largo del año. Es decir, con actualizaciones como lo que se llevó en Arabia Saudí o lo que se llevó en Australia, que se modificó tanto los frenos delanteros como el alerón delantero en una y otra. No se hace de esto la comprobación porque es una mejora menor, pero aquí sí que era una mejora que han hablado acerca de ella y tampoco esperan una mejoría inmensa, pero que sí que quieren sacar esa diferencia, sacar esas comparaciones con la especificación anterior. Y ahora os explicaremos el por qué ha sido Alonso quien la ha tenido que llevar la especificación anterior. Pero más allá de ahí, sabemos estas grandes actualizaciones. Aston Martin ha sido el equipo que más mejoras ha introducido para este fin de semana, también anticipándose a Miami y a China, que son las dos siguientes carreras, en el orden al contrario de lo que lo he comentado. Son las siguientes carreras y son dos carreras con formato al sprint. Va a haber equipos que van a introducir actualizaciones, pero al igual que también os habíamos comentado que esta estrategia de meterlas en un coche y luego en el otro, ya lo había comentado Aston Martin que lo haría, también os hemos comentado que no quieren, salvo que sea extremadamente necesario, introducir actualizaciones en fines de semana con formato al sprint, porque ya el año pasado salieron muy perjudicados de este tipo de fines de semana. Así que por eso han introducido tantas este circuito, anticipándose a ello y tratando de entenderlas cuanto antes para en ese tipo de circuitos que ahora llegará ese formato al sprint, y en cada uno solo hay una sesión de libres antes de fuego real, aunque ahora antes de la clasificación para el domingo, que se disputa el sábado la segunda sesión, antes se corre la sprint, luego ya la clasificación en el horario habitual. Ahí se puede volver a cambiar la configuración, pero no puedes hacer tantas comprobaciones como te gustaría para encontrar el mejor balance. Así que por eso tienes que llevar cuanto antes, cuanto mejor sea posible, el entendimiento de tu monoplaza. Y eso es lo que ha tratado de hacer también Aston Martin en el día de hoy, pero como vais a escuchar, Pedro de la Rosa comenta que la lluvia que ha habido, que ha imposibilitado que se rodase en los libres 2, ha rodado muy poco y solo algunos pilotos, entre ellos ninguno de los dos Aston Martin siquiera ha salido a pista, y eso ha dificultado todo el programa, que lo hará más intenso en los libres 3, pero ha dificultado el entendimiento del coche para también especialmente carreras futuras.
Para nosotros tengo que decir que esta lluvia no nos viene bien, porque precisamente habíamos decidido dejar un coche, el coche de Lance Stroll, con el paquete aerodinámico nuevo, Fernando con el viejo, para poder comparar datos. Y por eso Lance, en la sesión de la mañana de los libres 1, ha salido con la parrilla de sensores, ¿no?, para tomar todos los datos posibles. Esta lluvia pues no hace más que reducir las probabilidades de entender el paquete aerodinámico nuevo, de tomar más datos y de poder comparar, ¿no?, que al final de eso se trata los viernes, poder comparar entre los dos coches. Pero bueno, es para todos igual. Y por si os lo estabais preguntando, ¿por qué es Alonso quien no lleva las actualizaciones, quien lleva la especificación antigua y Stroll quien ha llevado las nuevas? Bueno, se lo han preguntado a Pedro de la Rosa, su respuesta la vais a escuchar, que es que ha sido aleatorio el proceso de elección. Ahora os comento yo. Bueno, a ver, tiene todo el sentido del mundo que vaya un coche y no en el otro, ¿eh? Sí, es decir, sí. no es una evolución que sean 5 minutos de cambio, ¿no? O sea, es decir, requiere un tiempo para probar y comparar. Dicho esto, le ha tocado a Lance. Hay otras veces que vienen algunas piezas y queremos comparar y las montamos en el coche de Fernando, ¿no? Por lo tanto, es un tema totalmente aleatorio y a veces le toca a Fernando, a veces le toca a Lance, pero no hay que mirar más allá de eso. Quiero decir, sí que es verdad lo que dice de que ha habido en otras ocasiones en las que Alonso no llevó actualizaciones y Stroll sí, o viceversa, y esto al final en todos los equipos ocurre. Se intenta hacer que sea balanceado, esto es así, pero si de verdad es lo que están comentando, espero que en Imola, que es cuando Aston Martin de verdad espera dar un paso hacia adelante con el coche, cuando espera unas mejoras grandes, que yo os he comentado que habiendo 6 actualizaciones este circuito registradas por la FIA y todas las cosas que vimos ayer, si esto ha sido solo este primer paquete, pero no el grande, veremos cómo es el grande de Imola. Pero bueno, independientemente de eso, espero que entonces sea Alonso quien lleve esas mejoras ya de primeras para mantener esa, pues una carrera 1, una carrera a otro. La sensación es que por supuesto ha sido elegido Stroll un poco a dedo, pero yo creo que sí que le hubiera venido mejor a Aston el hecho de haberlas probado en el coche de Alonso. Sí que es verdad, y esto el año pasado lo comentábamos, que a lo mejor no era del todo bueno que Alonso, o sea, hubiera sido mejor hacer esa comprobación de un Stroll sin mejoras, de un Stroll con mejoras y Alonso sin, porque sacas esa diferencia, porque Alonso al final rinde mucho mejor que Stroll, y si ya le pones las mejoras no sabes si son las mejoras o si es Alonso, eso desde luego que es así, pero pese a todo eso yo creo que desde luego a Aston le viene mucho mejor, porque Alonso puede ayudar mucho en cualquier ámbito de las mejoras, desde qué se siente diferente, desde qué falta todavía por mejorar, y eso desde el primer momento. No por ser Alonso, no por elogiarle de más, porque es que de verdad es el piloto con más experiencia de la historia de la Fórmula 1, es el piloto con más carreras, que ha disputado en más generaciones diferentes de monoplazas, porque ha pasado por más cambios de reglamentos, que más temporadas ha disputado. Es que desde luego en ese sentido creo que le puede venir muy bien a Aston Martin, pero las llevará a partir de mañana, y como ya os hemos comentado en el resumen de los libres 2, lo único bueno para el caso de Alonso que puede llegar a sacar es que no ha perdido tanto tiempo sin las mejoras como habría hecho si en los libres 2 se hubiese rodado. Además de todo esto, y cerramos ya por parte del equipo Aston Martin, Alonso ha lamentado el poco rodaje que hemos podido ver en el día de hoy, especialmente para los aficionados, unos aficionados que son muy férreos a la Fórmula 1, y además con Alonso hay una gran afición dentro de Japón, y lamenta que no se haya podido rodar, porque es que efectivamente en los libres 2 la verdad que el que haya estado ahí apenas ha visto coches rodar. Much to learn from that second session there, but we did have FP1. What were you able to take from that, if anything? Not much. That Suzuka is great. Nice to drive around here. But yeah, not much to say today. I mean, it's a shame for the fans always. When they come here, they support us so much, and we don't have tires to run. So yeah, I'm sorry for them. Red Bull es el segundo equipo que más actualizaciones ha introducido este fin de semana. Como podemos ver, llevan 4, no es el único que ha llevado 4 actualizaciones, pero sí que también es el único de estos que han llevado 4 actualizaciones. Ahora las veremos, que son 3 de rendimiento. Por cierto, las de Aston Martin, las 6 serán de rendimiento. En este caso vemos que el equipo Red Bull han introducido un nuevo pontón. Aquí sí lo recogen en el caso de Aston Martin, que además es bastante visual, ¿no? ¿Qué es lo que ha traído Red Bull diferente?
sobre todo la entrada del pontón. Ahora os enseñaremos dónde dibujan que está esa novedad, y luego también hemos visto pues en el cuerpo del suelo, que esto os lo habíamos comentado, en el exterior del suelo, y ya como específica del circuito vemos los frenos delanteros, y esta es la específica que han traído. Aquí es donde nos dibujan, estos son los frenos delanteros. Esto es algo similar a lo que hizo Aston Martin ya por ejemplo en Arabia Saudí, aunque en Aston Martin ponían que era de rendimiento. Esta es la entrada del pontón, que ha sido un poco, es muy poco, pero sí que lo han modificado en el caso del equipo Red Bull. También nos recogen las mejoras en el suelo que ya os habíamos informado que estas existían. Lo curioso es que os enseñamos ayer esa imagen de que aquí apareció una rejilla nueva de refrigeración. Quizá esto no lo suele recoger el documento de la FIA, pero también es una de las novedades que ha introducido el equipo Red Bull, siendo el segundo equipo que más mejoras ha introducido en uno de los circuitos que se les espera que rindieran mejor, porque este circuito se les adapta muy bien. No es solo un 2023 que dominaron todo el año, sino que es que 2022 también tuvieron muy buen rendimiento aquí, siendo muy superior a cualquier otro equipo. Aunque Leclerc quedase segundo fue porque pudo hacer un tapón y que no la adelantase Checo Pérez en toda la carrera. Y así efectivamente es lo que se espera, que en este circuito rindan muy bien, se les adapta muy bien. El año pasado ganó Max Verstappen con hasta 20 segundos y ahora veremos esa impresión que tiene para mañana, pero efectivamente lo que comenta Verstappen es que nada más salir en los libres 1, el balance ya se sentía bastante bien en el coche, se sentía sobre raíles. La vuelta rápida que ha hecho Verstappen para liderar los libres 1, os recomiendo que la busquéis, se puede encontrar fácilmente en la web de la Fórmula 1, en sus redes sociales también creo que la han subido. La curva 3 la pasa a fondo, pero es que no es solo la curva 3, es que las S del primer sector, es que parece que lo pasa casi todos a fondo, solo tiene que levantar en algunos momentos. Es espectacular y parece que va sobre raíles, y efectivamente dice Verstappen que el coche se ha sentido muy bien ya desde el primer momento. Max, I know it's not been the ideal day to learn about the car with weather kind of ruining this practice, but what could you learn from that first session earlier today when the car looked like it was on rails? Yeah, look, I think it was a good start for us. The balance wasn't too far out, so I think that's always a great way to start. But it does look like everyone is a bit closer compared to last year, And then of course in FP2 we couldn't really do anything, so. Still a few things to look at, to try, but overall, yeah, quite happy with that FP1. Pero, había un pero, ya lo habéis escuchado un poco y se lo recalcan más en la siguiente pregunta que le hacen a Verstappen, que es que comenta que no cree que vayan a estar tan dominadores como el año pasado. ¿A qué se refiere? Dice que no cree que vaya a haber tanto hueco contra el siguiente piloto. Y es que sí que se juntó que el año pasado Checo tuvo una mala clasificación y luego encima en carrera tuvo 2 incidentes y acabó teniendo que abandonar para no estar en ese segundo lugar. Si hubiera estado Checo, seguramente que la diferencia frente al segundo no habría sido tan grande, pero ya no nos digamos contra el segundo, sino contra el siguiente piloto, no Red Bull, que en ese caso aquella carrera sí que fue segundo, que fue Lando Norris, acabó quedando a 20 segundos, después de venir de una carrera que no habían ganado, que fue en Singapur, que la ganó también Carlos Sainz, y quedó al final a 20 segundos porque este circuito se le adapta muy bien. Lo que considera es que este año no va a tener tanto dominio, además en clasificación quedó a medio segundo. Fijaros que Ferrari, que a una vuelta el año pasado siempre estuvieron fuertes y lograron muchas poles, se quedaron a 8 décimas, aquí Red Bull dominó por completo, no es lo que cree que vaya a hacer Verstappen este fin de semana. And you mentioned that everyone feels a little bit closer than they normally have been. You surprised a little bit by that, or is that just the natural curve of the way the season's going? Well, I think in general already the whole year over one lap, it seems like people definitely gotten closer. Of course, the long run pace again, I have no clue how that will look like, but I don't expect gaps to be like they were last year here at this track. Y es que la realidad es que, no se ha probado vueltas largas, por supuesto que no, porque en Libres 1 no se suele hacer y no ha habido Libres 2, pero esto es lo que en Libres 1 se ha podido llegar a ver en esas tandas largas. ¿Esto nos deja ver que va a haber que Ferrari está por delante? Pues desde luego que no. Yo en este sentido, porque para empezar vemos que hay diferentes compuestos. Verstappen y Leclerc, que son los pilotos representados para Red Bull y Ferrari, lo han hecho con duros, pero Russell y Alonso lo han hecho con blandos y Norris lo ha hecho con medios.
Yo os diría, vamos a esperar, en el siguiente vídeo os trataremos de introducir si es que la Fórmula 1 ha sacado una predicción después de lo que hemos visto en el día de hoy. Pero esto es literalmente cogiendo los tiempos por vuelta que han hecho los equipos en un stint largo, que podríamos decirlo. No ha sido una tanda larga, ha sido un stint largo de unas 5 o en el caso de Norris, por ejemplo, 6 vueltas. Pero obviamente hay una grandísima diferencia y aunque Red Bull esté diciendo que no creen que vayan a estar tan dominadores como el año pasado, desde luego que esta no va a ser la diferencia, no va a estar Ferrari con tanta ventaja frente a Red Bull. Pero al igual que lo comentaba Max Verstappen, quien también transmite buenas sensaciones ha sido Carlos Sainz. Carlos Sainz se postula como la alternativa una vez más a Red Bull. Está teniendo un año espectacular y por supuesto queda mucho de este fin de semana, veremos cómo evoluciona Leclerc. Desde luego que Ferrari está ahí, puede pelear, va a estar cerca. Si no hay ninguna anomalía, debería de Red Bull y especialmente Verstappen estar por delante, pero si ocurre algo pueden estar ahí una vez más. Ya lo ha mostrado Carlos Sainz con una muy buena vuelta en los libres 1, quedándose a 1 décima de Checo, a 2 de Max Verstappen, y especialmente lo que él ha dicho cuando le han preguntado sobre estar tan cerca de Red Bull es que demuestra los pasos que ha dado Ferrari hacia adelante en 5 meses, porque el año pasado aquí que se corrió, esto ya lo hemos comentado en el canal, que este circuito es muy bueno para hacer comparativas de cuánto han mejorado los equipos, porque Suzuka se corrió en octubre del año pasado, no a principios de temporada como esta, entonces es de verdad esa comparativa real que podemos llegar a hacer. Pero efectivamente hace 5 meses estaban muy lejos de Red Bull, ahora no lo están tanto, entonces Carlos comenta que es una muy buena evolución que han tenido en estos 5 o 6 meses y que están más cerca de Red Bull de lo que él anticipaba. The car looked good in FP1 straight out of the box. Did it feel like that from behind the wheel? Yeah, perhaps FP1 honestly a bit closer to the Red Bulls than I anticipated or expected. So positive signs in terms of progress made from 5 months ago to now. Still obviously FP1. You don't know what fuel loads and engine modes they are running, but feels like we. Obviously last year we were 8 tenths off in quali, and here to be 2 tenths off in FP1 was a good feeling or a good starting base, but they're going to be difficult to beat this weekend. También Ferrari introducía mejoras, como os habíamos dicho, no eran muy elevadas, ellos todavía están depositando todas sus esperanzas en el paquete de actualizaciones que llegará en Imola, que veremos qué es lo que introducen ahí, pero sí que introducían unas mejoras menores, que era lo que os habíamos estado diciendo. Efectivamente se ha confirmado la información que os dimos. Introducen una mejora que es específica de circuito en el alerón trasero, así que nada más, y luego la suspensión trasera, hay una mejora sí que de rendimiento, que es la que os habíamos estado informando en estos días anteriores. Os trajimos incluso esa fotografía, ese es el alerón trasero. Bueno, os lo ponemos aún así, que es un poco obvio, pero bueno, que es lo que es Circuit Specific, y luego es lo que sí que han introducido son las suspensiones traseras, una actualización. Luego, por parte de Williams, ha habido un momento de bastante tensión dentro del equipo de Grove por el accidente que ha tenido Logan Sargeant en el día de hoy, porque si llega a romper el chasis no corre otra vez, y ahora no hubiera habido un cambio como hubo el fin de semana pasado, poniendo a Albon, que fue quien rompió el chasis. Aquí Sargeant se quedaba sin correr. El chasis está bien, no ha podido disputar los libres 2, pero ¿por qué no los ha disputado? Bueno, pues porque aunque el chasis ha estado bien, lo que no estaba bien era el resto del coche. Han tenido, los va a explicar ahora James Vowles, daños en suspensiones, suelo, la caja de cambios, que seguramente tendrá que ser cambiada y poner una nueva. No es ningún problema, pues pones una nueva, todavía tienes especificaciones por delante sin sancionar. Hoy, por ejemplo, Alonso y Albon también han montado una nueva, pero ahora está Sargeant obligado a ponerla. Alerón delantero y alerón trasero. Comenta James Vowles que se necesitaban muchas horas para repararlo y no sabía. Este vídeo que vais a escuchar está grabado antes de los libres 2, entonces que no sabía si iban a ser capaces de poderle enviar a los libres 2 y efectivamente no han sido capaces. Porque hay bastantes daños, suspensión, suelo, la caja de cambios está partida en dos, alerón delantero, trasero. Normalmente eso llevaría 4 o 5 horas, pero solo tenemos un par de horas entre libres 1 y 2. El equipo está trabajando duro para devolver el coche a pista y de poder hacerlo sería hacia el final de la sesión. Cruzaremos los dedos, pero lo principal es que el chasis está en buenas condiciones. Pero especialmente Sargeant va a poder correr, el chasis estaba bien, que es lo más importante, ya no solo
porque se les hubiera roto uno y no tenían puestos de recambio, sino porque es que como viene reparado, quizá con un incidente podría haberse llegado a romper y tener un peor rendimiento o cualquier motivo. El chasis está bien, en ese sentido no hay ningún problema. Lo que sí que no está bien son los alerones, y es que ahora os lo vamos a enseñar. Williams ha traído alerones nuevos y específicamente le vais a escuchar a James Vowles, el alerón delantero no lo va a poder utilizar, va a necesitar una especificación antigua sin las mejoras. Has hablado de daños extensos, suspensión, suelo, alerones delanteros y traseros, pero no hay repuestos, así que serían especificaciones antiguas. La especificación será básicamente la misma que Alex, excepto en el alerón delantero. Estas son las actualizaciones que ha introducido Williams para este fin de semana, donde vemos dos circuit specific, que es alerón trasero y ala viga trasera. Por eso comenta James Vowles que eso sí lo va a poder utilizar, la misma especificación que Albon, porque al final simplemente ha sido un cambio para este circuito, pero es la que ya disponían. Donde sí que ha sido por rendimiento es el alerón delantero, es decir, hay un nuevo alerón delantero, aunque nos recalcan que es solo el endplate, pero bueno, ese nuevo endplate del alerón delantero que ellos esperaban que pudiera dar un beneficio de rendimiento, no va a poder utilizarlo porque no disponían de esa especificación nueva, al igual que no eran capaces de hacer más de 2 chasis por problemas monetarios hasta después de China, que es cuando se espera que llegue ese tercer chasis. No han podido traer más especificaciones de este alerón delantero, lo ha roto Logan Sargeant, así que no podrá utilizarlo este fin de semana. Os tenemos que comentar además también, antes de ya finalizar con el tema de mejoras, que va a ser lo último que vamos a hablar en este vídeo, os quiero hablar de algo que ha dado bastante de qué comentar en el día de hoy, y es el hecho de Liam Lawson. Hoy le hemos podido ver en el circuito, os lo hemos enseñado ya también en el resumen de los libres 2, que estaba allí en el muro de Racing Bulls. Y ¿por qué ha dado bastante de qué hablar Liam Lawson? Bueno, ya sabemos que esta semana pasada ha dado de qué hablar porque medios neozelandeses han dicho que le han dado 2 carreras de ultimátum a Daniel Ricciardo, que luego veremos si eso acaba siendo realidad o no. Pero eso es lo que ya se había comentado, y si no, que Liam Lawson se subiría. Hoy en la propia web de la Fórmula 1, que hacen por así decirlo, un directo escrito poniendo lo que está ocurriendo en el paddock de Japón, han puesto una foto de Liam Lawson y además decían que se le ha prometido un asiento para 2025, y todo el mundo como que ha sacado esa noticia. Realmente, quiero decir, la gente lo ha sacado por el hecho de lo pone ya encima en la propia web de la Fórmula 1 y demás. Lo que dicen en la propia web de la Fórmula 1 es que se informa que le han prometido ese asiento de 2025. Es lo mismo que os hemos estado comentando aquí desde el año pasado. Supuestamente las informaciones que hay es que Liam Lawson no pudo correr este año, que Red Bull sí quería subirle a un Fórmula 1 ya en una temporada completa, pero no se la han podido dar porque Yuki Tsunoda renovó a principios de temporada cuando estaba todavía Nick de Vries, porque le superó por bastante. Si no hubiera sido por eso, como luego contra Ricciardo no tuvo una ventaja tan inmensa, es posible que si hubiera tenido que salir perjudicado hubiera salido, no les habría preocupado. Y Daniel Ricciardo, cuando ficha por Racing Bulls, cuando le suben al monoplaza a partir de Hungría, que se comenta que iba a estar hasta final de temporada, realmente ya había firmado ese final de temporada y otro año más. Entonces por contrato no se lo podían dar a Liam Lawson en 2025, aunque querían. Entonces, en 2024, perdonad. Entonces ya le habían prometido desde entonces ese contrato de 2025. No han dicho nada nuevo en el caso de la Fórmula 1, aunque sí que es una ratificación de que esta información existe y de que es muy posible, vamos, yo creo que tiene que estar la próxima temporada Lawson en Fórmula 1. Ahora sí, finalizamos con el tema mejoras. Ha habido 2 equipos que no han traído ni una sola mejoras. Una de ellos ya os habíamos comentado cuál era, ahora os lo diremos otra vez, y otro de ellos es porque sus mejoras van a llegar en la siguiente carrera, que yo creo que no es lo ideal traerlas en fin de semana con formato al sprint, pero es lo que han decidido. En el caso, ya que estábamos hablando de Racing Bulls, pues estas son las mejoras que han introducido en este circuito. Vemos que traen 2, las 2 por rendimiento, que las 2 tienen que ver con el suelo, tanto cuerpo del suelo como lateral del suelo es lo que ha introducido Racing Bulls. Me parece en ese sentido muy curioso que sean las mismas mejoras que trae Red Bull en este circuito, pero bueno, no tiene por qué indicar nada. Luego tenemos el equipo Alpine, que ha traído su primer paquete de mejoras. Ya os hemos comentado que estas mejoras llegan
con el objetivo de entender si el concepto es positivo, porque ya nos contó ayer Gasly que estas mejoras estaban hasta programadas antes de la temporada, entonces hay una serie de problemas que de por sí ni siquiera fueron capaces de prever y que esto no lo soluciona. Son 3 también por rendimiento y tiene que ver con el alerón delantero, con la suspensión con el freno delantero, perdonad, y con la ala viga, es lo que ha introducido Alpine nuevo en este circuito. Luego tenemos el equipo Sauber, que solo han introducido una mejora. Lo que ellos necesitan de verdad es traer, ya solucionado el problema en las paradas, pero bueno, han traído una mejora también en el cuerpo del suelo. Veremos si este fin de semana no sufren en paradas. Y luego tenemos el equipo McLaren, donde también han tenido una mejora, en este caso específica de circuito, similar a lo que le ha pasado con Red Bull en el freno delantero. Este circuito es exigente con los frenos delanteros. Estas son todas las mejoras, así que como ya podréis ver, no hay actualizaciones ni en el Mercedes, que ya os hemos contado, en teoría iban a llevar en Australia, las retrasaron en Australia porque querían llevar a cabo experimentos. Los experimentos no han salido del todo bien y los quieren llevar en este circuito a cabo. Veremos qué tal funciona Mercedes. Ellos comentaban, lo comentó James Allison, que deberían de funcionar mejor con temperaturas bajas, y en este fin de semana va a haber unas temperaturas muy bajas a lo largo de todo el fin de semana, así que veremos si son capaces de aprovecharlo y estos experimentos salen positivos. Y luego el otro equipo que tampoco ha introducido actualizaciones es Haas, que Haas las iba a introducir todas en Imola, pero han conseguido adelantarlas y van a llegar, esto lo comentábamos ayer, van a llegar en el Gran Premio de China de la dentro de 2 semanas, fin de semana el sprint, quizá no es lo ideal, solo lo van a llevar con uno de sus 2 pilotos, por cierto, no se ha especificado cuál, y ahí es donde introducirán de verdad el equipo estadounidense actualizaciones. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo y déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber tu opinión sobre ellos, además de saber tu porra, de saber tu pronóstico para mañana. ¿Quién crees que se llevará la pole en la clasificación de Suzuka? Me encantaría saberlo. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.